clase de escuela bíblica dominical. Josué y Santiago van a la clase. Amén. Dainis también va a la clase. Amén. Gloria al Señor. ¿Dónde está la maestra que va a enseñar hoy? Gloria al Señor. Vamos a orar por los niños. Amén. Para que el Señor los bendiga, para que el Señor use la maestra y que ellos puedan recibir, amén, la enseñanza de parte del Señor. Dios Todopoderoso, Rey de la gloria, te pedimos, Señor, que usted, Dios mío, la vida de la maestra, Señor, en esta tarde, en esta mañana, Dios mío, que la trate, Señor, y bendiga su vida, Dios mío, y bendice cada uno de estos pequeños, Rey de la gloria, para que sean, Dios mío, tratados, Señor, conforme a tu voluntad y tu misericordia, Rey de la gloria. Ayúdanos, Dios mío, para que ellos, Señor Jesucristo, sean instruidos por la enseñanza de tu palabra, Señor, y que puedan, Dios mío, tener un refrigerio de parte tuya, Rey de la gloria, y ser llenos de tu presencia, Dios mío, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Gloria al Señor. La maestra sale con los niños. Amén. Por ello voy a estudiar demanda. Gloria a Dios. Amén. Y yo le voy a invitar, hermano, para que ubiquen su Biblia. El primer libro del profeta Samuel, capítulo 23. Gloria al Señor. Te bendiga, hermana Nancy. Aleluya. Primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 14 y verso 15. Les había anunciado, hermanos, esta semana que vamos a iniciar una serie de enseñanzas en las dominicales titulada Desiertos. Amén. Porque hay algunos desiertos que el hombre, el cristiano, debe de pasar. Amén. Y son desiertos bien importantes a la luz de la palabra. Gloria al Señor Jesucristo. Primer libro de Samuel, capítulo 23, verso 14. Gloria al nombre de Jesús. Amén. Cuando usted ha invitado, dice amén. Gloria al Señor Jesucristo. Vamos entonces a leer la palabra, hermano. En el nombre de Jesús dice de la siguiente manera. Gloria al Señor. Primer libro del profeta Samuel, capítulo 23, verso 14. Dice de la siguiente manera: y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes, y habitaba en un monte en el desierto de Zif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Orés, en el desierto de Zif. Amén. Dale gloria a Dios por esta tarde, de esta mañana.
también se sufre. Aquí en este camino también se enferma. Aquí en este camino también llora. Aquí en este camino también pierde seres queridos. Aquí en este camino también pierde, o cuando usted entra este camino, pierde algunos que se hacían llamar amigos, pierde algunos que se hacían llamar amores, pierde algunos que se hacían llamar socios, pierde gente que usted dijo, esta va a estar toda la vida de lo mío, pero mentira, cuando llegó el momento difícil, tomaron la decisión de retroceder. Amén. Y es cuando viene el momento difícil. ¿Saben? En el camino del Evangelio unas veces vamos a estar arriba, pero hay veces vamos a estar abajo. Y no porque usted sea mala persona, no porque usted tenga tal vez malos hábitos, no es que lo pueden decir estos varones que llevan tiempo del Evangelio. Usted tiene días en que está firme en el Espíritu, pero también pasa desiertos espirituales en que diga en una iglesia o en un lugar de congregación que nunca se ha desanimado, mentiroso. Porque todos tienen un momento cuando dicen no quiero ir más a la iglesia, cuando se arrodilla y se para de ahí llorando, y alguien le pregunta ¿por qué lloras? No sentí la presencia de Dios. Oré media hora, 1 hora, 2 horas, pero aún así siento que mi oración no ha llegado al lugar donde tiene que llegar. Vamos a estar abajo o arriba, pero depende mucho también de lo que yo haga con mi vida. Vamos a tener personas que nos aman, pero también tendremos personas que nos aborrecen. Gloria al Señor. Hablando de esto, la Biblia habla de David, un hombre que según la palabra era un hombre conforme al corazón de Dios. Se dice de David que era el dulce cantor de Israel. Podemos ver por medio de la palabra a un hombre llamado David, un hombre noble, un hombre humilde, un hombre sencillo, un hombre que Dios escogió para ser rey después de Saúl. Amén. Para llegar a ser rey sobre Israel, tuvo que pasar por diversas pruebas, aún siendo un muchacho. Antes de ser rey, y tuvo que pasar por pruebas. Muchas cosas van a llegar a la vida del cristiano. Muchas dificultades, pruebas, preguntas. Amén. Algunos se van a preguntar del Señor. Amén. ¿Y por qué me está pasando esto? Dejé el mundo, que porque el mundo era duro, y aquí estoy sufriendo. Pero es que usted tiene que ser probado. Usted tiene que ser retirado. Usted tiene que ser revestido del poder de Dios. Usted tiene que despojarse de cosas que le van a costar, despojarse de ellas para poder agradar a aquel que le llamó por soldado. Para muchos pasan cosas, muchos años y muchas cosas, unas buenas y otras malas, pero hay que seguir luchando. David pasó diferentes pruebas y la principal de ellas, pero nada reconocida, es que el único que tuvo la valentía de enfrentar a un gigante era un muchacho inexperto. Era un muchacho que tal vez no sabía cómo se usaba una armadura. Cuando salían de la batalla, la Biblia dice que Dios estaba con David. Por eso el pueblo, al regresar ellos de la batalla, cantaban algunos cánticos que, a pesar de ser cánticos buenos, trajeron algunos problemas. Las mujeres salían
puede haber visto a Saúl que David había venido a Keila. Entonces dijo Saúl: Dios lo ha entregado en mi mano, pues será entrado en ciudad con puertas y cerraduras. Y convocó Saúl a todo el pueblo a la batalla para descender a Keila y poner sitio a David y a sus hombres. Mas entendiendo David que Saúl ideaba el mal contra él, dijo a Abiatar sacerdote: trae el esposo. Y dijo David: Jehová le diga a él: tu siervo tiene entendido que Saúl trata de venir contra Keila y destruir la ciudad por causa mía. Me entregarán los vecinos de Keila en sus manos. Descenderá Saúl como a uno, tu siervo. Jehová le diga a él: te ruego que lo declares a tu siervo. Y Jehová dijo: sí descenderá. Dijo David: me entregarán los vecinos de Keila a mí y a mis hombres en manos de David, de Saúl. Y Jehová respondió: os entregarán. David entonces se levantó con sus hombres, que eran como 600, y salieron de Keila y anduvieron de un lugar a otro. Y vino a Saúl la nueva de que David se había escapado de Keila y desistió de salir. Y David se quedó en el desierto, en lugares fuertes que habitaban en un monte del desierto de Sif. Y lo buscaba Saúl todos los días, pero Dios no lo entregó en sus manos. Viendo pues David que Saúl había salido en busca de su vida, se estuvo en Ores, en el desierto de Sif. Cuando Saúl trata de matar a David, ocurre algo muy triste, pero muy real. Los de Keila estaban dispuestos a entregar a David. Los mismos de su casa ahora saldrían a la batalla en contra de David. Cuando Saúl, que era el hombre que había visto cómo el Señor había usado a David para derrotar al gigante, ahora él quería matar al ungido del Señor. Ahora quería matar a David solamente porque en él había nacido un sentimiento contrario. Tenía rencor, tenía envidia, porque tal vez algunos habían dicho: Saúl mató a mí, pero David mató a Eliseo. Ante semejante situación, y sabiendo que él debía cuidar a sus hombres, y de paso a los habitantes de Keila, David se queda en el desierto. Pero pasa algo. Ahora está en el desierto de Sif. Es evidente que David en ese momento se encontraba pasando por un desierto en el cual estaba solo. Esto nos permite
Éxodo capítulo 5, verso 1. Después Moisés y Aarón entraron a la presencia de Faraón y le dijeron: Jehová, el Dios de Israel, dice así: deja ir a mi pueblo a celebrar la fiesta en el desierto. Pues cualquiera diría: esto es algo lógico, esto es algo descabellado. ¿Cómo que una fiesta en el desierto? ¿Quién va a hacer una fiesta en un lugar de esos? ¿Quién se va a gozar en medio de la prueba? ¿Quién se va a gozar en medio de la dificultad? Si ese momento lo único que trae son las lágrimas, desánimo. Es interesante, hermano, lo solicitado por Dios, ya que contrario a los pensamientos humanos de solucionar el problema o ver cómo sale del desierto, el Señor envía a su pueblo por ese camino para que algunos, gloria al Señor, algunos parece un camino regaloso, un camino quebrado, un camino difícil, un camino duro, cuesta arriba, en donde de repente las fuerzas aparentemente faltan, donde llega el desánimo, donde no se ve la solución del problema, donde el camino se ve incierto. Pero hay algo que usted necesita saber, y es que en todo ese proceso el Señor está presente para librarlo de la mano del cazador, para librarlo de la peste destructora, para librarlo del hambre, para librarlo de los enemigos. Algunos no pasaron el desierto, algunos, gloria al Señor, dirían como David: primero estuvo en el desierto, pero luego la Biblia dice que estuvo en un pozo, en un lugar de desesperación. El mismo Jeremías fue introducido en una letrina. Sadrach, Mesach y Abednego fueron metidos en un horno de fuego. Daniel fue metido en el pozo de los leones. José fue metido en el último rincón de la cárcel, acusado de algo que no había hecho. Y si usted mira a los compañeros de Daniel, los acusaron sus propios compañeros. A Daniel lo acusaron los otros magos, sátrapas y adivinos. A José lo metieron sus hermanos. Amén. A Jeremías, la Biblia dice que él dio el mensaje que el Señor había mandado y lo tomaron y lo metieron en una cisterna. Por eso le digo, hay momentos en que pasamos el desierto y miramos a muchos lados y no encontramos a nadie. Y no está el hermano, ese que lo abrazaba, ese que le palpitaba el hombro, cuando lo veía predicar le decía: tremendo mensaje. Y cuando pasas al lugar del desierto, va y le dice: y eres predicado, y le servís al Señor. Y miren, vean dónde está. No fue capaz. Y sobre de la misma casa. Algunos piensan y dicen que los cristianos no deben pasar por pruebas o que no deberían de sufrir, pero esa no es la doctrina que el Señor nos enseña. Nosotros debemos de ser probados como oro fino. David pasó por el desierto, Israel
veces lo manda con noticias. En una ocasión el pueblo seguía a Jesús. Y aunque la Biblia habla de 5,000, la rama teológica permite ver que eran más de 25,000 personas, contando niños, solteros, jóvenes. Amén. Y solamente habían unos panes y unos peces. Y los discípulos miran esa porción y dicen, no alcanza para tanta gente. Señor, si muchos despidan los que se vayan a sus casas, que se vayan a sus pueblos a comprar comida para ellos. Pero el Señor toma aquella provisión, la bendice y le dice a los discípulos, vayan, repartan. Y ellos reparten comida por todo el campamento, por toda la playa. Amén. Y dice la Biblia que había tanta abundancia que comieron hasta saciarse y que sobraron 12 canastas llenas. Cuando usted pasa por el peor de los momentos, tal vez no va a aparecer el que le golpeaba el hombro, pero va a aparecer el que dio su vida en una cruz por usted y por mí. Va a aparecer el que derramó su sangre en la cruz del Calvario por usted y por mí. ¿Usted sabe qué significa así? Lugar de refugio y de prueba. En ese desierto estaba David, en un lugar de refugio, porque se estaba escondiendo de Saúl, y en un lugar de prueba, porque ahí tenía que probar David en quién le estaba creyendo, en quién estaba confiando. Al igual que otros desiertos en la tradición bíblica, gloria al Señor, el desierto de Midbar representa un lugar de escasez, de aislamiento, de peligro, pero también un espacio de formación, de dependencia divina y de protección divina. El nombre, el hebreo original para la ciudad era la ciudad de Sid, pero proviene de una raíz que significa fundido o refinado, lo que encaja con el simbolismo del lugar como un entorno de prueba dura que David tuvo que atravesar. Ahí no estaba el pueblo cantando, David mató 10,000. No, ahí estaba David huyendo de alguien que quería matarlo a él y a sus hombres. Amén. Ahí no estaban los aplausos de las mujeres que cantaban y que danzaban. No, ahí había miedo porque había alguien que quería destruirlo. Ahora cambiamos el panorama, porque ahora hablamos de lo importante que es pasar por el desierto de Sid, donde los cristianos tienen que humillarse. Para muchas personas algo difícil. ¿Humillarme yo? ¡Wow! Yo me llamo Julián de tal, yo tengo que humillarme de nadie. No necesito nada de nadie. Y el que me humille se mete en un problema, porque somos orgullosos. Amén. Para algunas personas, un acto difícil es el acto de humillarse. Pero cuando nos humillamos delante de la presencia de Dios, cuando podemos salir de ese desierto victorioso, hermano, cuando usted está pasando por la prueba, cuando usted está pasando por la dificultad, por la enfermedad, tal vez por el hambre, tal vez por la escasez, tal vez por el problema matrimonial, tal vez por el problema laboral, tal vez por el problema económico, entonces usted se acuerda que hay uno que es grande, que hay uno que es poderoso, y usted tiene que correr a la presencia de ese Dios, y humillarse ante Él y pedirle a Él que lo perdone, pedirle a Él que lo ayude, pedirle a Él que lo restaure, porque solo Él lo puede hacer. El pueblo de Israel pecó y cometieron delitos delante de la presencia del Señor. Y Salomón, el rey de la época, empieza a orar y a clamar por el perdón del pueblo.
Y tal vez no hay mucho tiempo. Y tal vez clamó de muchas formas. Pero llega el momento en que el Señor le envía una palabra a Salomón. Y le dice: si se humillare mi pueblo, sobre el cual mi nombre es invocado, llorare y buscar mi rostro, yo perdonaré sus pecados, yo sanaré su tierra. Amén. En la palabra de Dios encontramos hombres y mujeres que pasaron por el desierto. Y lo único que había sirvió para ver la gloria de Dios. Lo único que encontraron sirvió para ver la gloria de Dios. Algunos pasaron por momentos difíciles. Un caso como estos es el de la historia de una mujer viuda en el segundo libro de Reyes, capítulo 4, donde aquella mujer viuda viene clamando al profeta Eliseo por una situación difícil. Su marido había muerto, su marido había dejado deudas, los acreedores ahora habían venido para llevarse a sus hijos en pago de la deuda. Y la situación era algo difícil la que vivía esta mujer. No tenía con qué pagar, no tenía sustento, no tenía nada. Tal vez estaba como David en el desierto de Zin, no tenía nada para comer, no había mucha esperanza. Pero cuando pase por el desierto, recuerde que usted tiene un Dios grande que todo lo puede. La mujer viuda le dice a Eliseo: ha venido el acreedor para tomar a mis hijos por esclavos. No tengo con qué pagar. Pero Eliseo le pregunta: ¿qué tienes en tu casa? Y ella responde: tu sierva no tiene más que una vasija de aceite. Tal vez sea un poquito así de aceite. No era mucho. Pero la Biblia dice que Eliseo le ordena a aquella mujer que vaya y pida vasijas prestadas en otros lugares y empiece a llenarlas de aceite, que se encerrara con sus hijos y empezara a llenar las vasijas con aceite. Amén. Y tal vez ella en medio de la dificultad hubiera dicho: pero si no tengo ni siquiera una llena, ¿cómo voy a llenar las otras? Pero lo que no sabía era que había una palabra delante de Dios, que había una promesa de Dios. Amén. Y aquella mujer va y entra al lugar secreto y empieza a hacer lo que el profeta le dice que haga. Y la Biblia dice que el aceite fue tanto que hicieron falta vasijas. Amén. Porque todas las vasijas que llevaron, aunque había poquito aceite, el Señor multiplicó el aceite. Iglesia, yo no le estoy hablando esta mañana de un desierto de arena y sol. Hay un desierto más peligroso que ese. Y es el desierto que viven los cristianos, el momento de prueba, el momento de persecución, el momento de escasez. Y es en esos momentos donde muchos cristianos dicen: estoy solo. No aparece el hermano, no aparece el líder, no aparece el amigo, no está el pastor. Y tú dices: nada, porque te da pena. Y entonces entras en un desierto donde tu única oportunidad y tu única salida está en las manos de Dios. Yo recuerdo, hermano, estábamos en el primer lugar que fuimos a pastorear y la escasez era fuerte. Y tal vez no lo he contado, pero necesito volver a decirlo para la gloria de Dios. Un lunes en la mañana, llevo en mi bolsillo un billetito de 20,000, era lo que había. Y mi esposa me dice: vamos a mercar esta semana. Yo le digo: sí, vamos a mercar. Por la tarde. No había trabajo, no había economía.
Y yo no tenía aceite. Recuerdo que había una librita de vino en la casa. No había más. Oré unos 15 o 20 minutos, hermano. Salgo de la habitación y me voy a buscar un café para tomar cuando alguien me llama. Y me dice, pastor, usted va a estar en la tarde en su casa. Y yo le dije, sí. Pastor, por la tarde voy a ir a visitarlo. Señor, ayúdame en el pecado. 5:30, 6 de la tarde, aparece la persona. Patas de leche, cubetas de huevo, un costal así grande de pescado. Amén. Me llega y me dice, pastor, pero tengo pena porque la carne que compré para usted se me quedó en la nevera de mi casa. Le dije, tranquilo, ya me bendigo. Y yo, no, pastor, mire, venga, para que se compre 1 kilo de carne. Valía 30,000 kilos de carne de ese tipo. Él se va. Después de un rato, la visita, la oración, se comió los mismos que había. Y se fue. Yo llego en el bolsillo de mi camisa y encuentro 200,000 pesos en efectivo. Saqué el teléfono y lo llamé y le dije, hermano, usted se equivocó. Me dijo, pastor, no me diga nada. Lo que tenga en el bolsillo también se lo mandó el Señor. Cuando usted está en el desierto, es cuando usted tiene que aprender a confiar en el Señor. Amén. Porque ya no va a haber quien le dé la mano. Tal vez no va a haber quien le golpee el hombro o quien lo aplauda. Es importante ver, hermano, gloria al Señor, que aquella mujer tuvo la fe y hizo lo que el profeta le había dicho. Todas las vasijas se llenaron y hubo tanto aceite que faltaron vasijas para depositar el aceite. Es importante ver que esta mujer le fue revelado que había uno que podía cambiar la situación. David tenía hambre, David estaba en el desierto, perseguido por su enemigo en aquel tiempo, estaba pasando por momentos difíciles, escondido en las montañas de Sif, huyendo de los problemas, huyendo de los enemigos, pero con un Dios tan grande que nunca lo dejó solo. La Biblia dice que Saúl salió a buscarlo, pero el Señor nunca entregó a David en manos de su enemigo. La viuda cerró la puerta e hizo como el profeta le dijo, y las vasijas se llenaron. En el desierto de Sif, el Señor bendice a sus guerreros, otorgándoles premios maravillosos, otorgándoles la victoria. El aceite trae consigo el bálsamo, trae manjar, trae perfume, trae unción, trae ungüento y trae riqueza, entre otras muchas bendiciones. Puede que ahora mismo alguien esté pasando por el desierto de Sif, huyendo de sus problemas, huyendo de su pasado, huyendo de una baja autoestima, huyendo de la decepción de alguien, huyendo de un fracaso, huyendo de la depresión, huyendo de la enfermedad, huyendo de una escasez. Pero de algo sí estoy seguro, tu victoria viene en camino, porque aunque estás en el desierto, no estás solo, tienes un Dios que va contigo, que te tomó de la mano derecha y que no te va a dejar solo. Ahora verás el cumplimiento de la palabra escrita en Deuteronomio 23:5. Mas no quiso Jehová tu Dios oír a Balaam. Y Jehová tu Dios te convirtió la maldición en bendición. Porque Jehová tu Dios te ama. Amén. A Balaam lo contrataron para maldecir al pueblo del Señor. Pero cada vez que él se paraba en el monte,
Lo que tú ves como una destrucción, Dios lo está preparando y lo va a transformar en una bendición tan grande que tú vas a poder hacer fiesta para Dios, que vas a glorificar el nombre de Dios, que vas a exaltar el nombre de Dios, que vas a alabar el nombre de Dios, que vas a decir: yo tengo un Dios que todo lo puede, que vas a decir que no hay otro como el Dios que yo tengo. Lo que tú ves como una destrucción, Dios lo está preparando para transformarlo en la bendición más grande que tú puedas vivir sobre esta tierra y sobre este mundo. Que mi pueblo vaya y me celebre fiesta en el desierto. Es que cuando cruzamos el desierto es cuando vuelve la alegría. Mientras estás en el desierto lloras. Mientras estás en el desierto tienes sed. Mientras estás en el desierto pasas hambre. Mientras estás en el desierto te sientes solo. Y es cuando dices: ya no puedo más. Es cuando haces lo que hizo ver: me voy a ir a una distancia para no ver cuando el muchacho fuera. Y no aparece nadie. También metido en el pozo de unos leones hambrientos. Y lo único que recibió Daniel fue que el rey le dijera: que Dios tuyo lo sabe. No había más que decir. Pero le voy a decir algo. Esto nos habla que en el desierto es donde Dios va a derramar su aceite, que representa la unción. Vas a salir como el águila después de los 150 días de renovación. Una experiencia traumática. No es fácil estar solo en un lugar donde nadie llega. El águila, dicen los científicos, que cuando cumple una cierta edad se va a un monte alto donde no llega más nadie, y allí en ese lugar se arrancan las plumas, se arrancan las ganas, y por último revienta su pico contra la roca, se queda desprotegida, no tiene alas ni plumas que le calienten su cuerpo, no tiene un pico para poder cazar, no tiene garras para poder cazar, no tiene sus alas o sus plumas largas para poder volar. Amén. Y cuando pasa ese proceso, espera 150 días pasando necesidad. Sin plumas, el águila no puede volar. Sin plumas, el águila no puede cubrirse del frío. Sin las plumas de sus alas no puede salir a volar. Amén. Y si pudiera volar, no tiene ganas con qué cazar. Y si tuviera las ganas, no tiene pico con qué comer. Y son 150 días pasando la más dura de las pruebas. Pero cuando sale de allí, cuando pasan los 150 días, dicen los científicos que le nacen plumas nuevas, que le nacen garras nuevas, que su pico ya no está informado por los años, ahora es un pico derecho, que le permite fijar la presa. Sale más hermosa, sale más fuerte, sale más sabia, sale preparada para vivir 40 años más. Amén. Pero tiene que pasar un momento de dificultad, tiene que pasar un momento de prueba. Cuando atraviese ese desierto, debe de acudir a la presencia de Dios, y eso se hace por medio del varón de Dios. Ve a la ciudad, la viuda acudió a Eliseo. Alguien tenía lepra y una joven le dice: el varón de Dios está en el lugar. Pero necesito pasar por ti para ser probado. Necesito pasar por el desierto para saber en quién he depositado mi confianza. Necesito pasar por ese lugar. También consultó directo con Dios. Y muchos pasan por sí.
Todos pasamos por ese desierto del Silo, por esa prueba, por esa angustia, por esa soledad, pero aquí hay sobrevivientes de ese desierto. Yo sé que aquí hay alguien que pasó ya por ese desierto. Tal vez muchos de los que estamos aquí pasamos por ese desierto. Y no hubo un pastor que me diera la mano y me dijera: yo vengo a ayudarlo. Parece que yo vengo a ayudarlo. No hubo un pastor que le dijera: usted puede con esa situación. No hubo un líder que le dijera: si necesita algo, avísame. Todos desaparecieron. Y no porque sean malos con usted, no porque no lo quieran, es que es necesario pasar por él. Es necesario ir al desierto. Es necesario, luego el Señor, tener un tiempo donde yo ponga a prueba mi fe. Amén. Donde yo ponga por objetivo al Señor. Pablo vivió dificultades, vivió tropiezos, tuvo enemigos, tuvo problemas, fue encarcelado, fue acusado, tuvo cantidades de problemas, pero Pablo dijo: prosigo al rumbo, a la meta, al premio del supremo llamamiento. Amén. Pablo, cuando estaba en situaciones difíciles, dijo: si yo quisiera o tratara de agradar a los hombres, entonces no sería un buen siervo de Dios. Algunos, como David, huyen de Saúl, porque Saúl tenía o era envidioso y rencoroso. Algunos, como la viuda, huyen de los acreedores. Algunos, como Agag, son exiliados por otros. Algunos están pasando por el desierto en busca de esa tierra prometida. Algunos han pasado o están pasando por el desierto porque alguien los ha maltratado, porque alguien los ha recuperado. Pero hay algo importante: después de pasar el desierto, después de pasar la prueba, te vas a firmar, te vas a poner más firme, vas a tomar experiencia, y esa experiencia te va a ayudar. El pueblo de Israel pasó por el desierto, tuvieron hambre, tuvieron sed, tuvieron miedo, tuvieron frío, tuvieron calor, pero hay algo: después del desierto vino una tierra que fluye leche y miel, una tierra prometida. Después de la prueba viene una promesa de parte de Dios. Después de la dificultad viene la gloria de Dios. Después de sí viene el palacio del rey. Después de sí que van a entregar la corona. David huyó, se escondió, tuvo miedo, pero siempre consultó al Señor. Cuando consultó al Señor, el Señor estuvo ahí. Después de sí, tiene cosas grandes. Yo lo voy a invitar a estar de pie esta mañana. Y yo no sé si hay alguien que esté pasando por sí en este momento. Yo no sé si hay alguien que ande huyendo de algo. Porque muchas veces no es un enemigo personal. Algunos huyen del alcoholismo, algunos huyen de los juegos, algunos huyen de la mentira, huimos de tantas cosas. Y yo no sé si hay alguien pasando por ese desierto, un problema de hogar, un problema familiar, un problema con mi hermano en la iglesia.
Y dice el salmista: derrama mi alma. Pero hay algo bonito, que es que el salmista, en medio de esa situación, en medio de esa prueba, en medio de ese desierto, el salmista se dice a él mismo: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera un poco, porque ahora he de alabarle, salvación mía y Dios mío. Los que andaban por ahí, Él los condujo. Tal vez de los mismos que cantaban: Saúl mató a 1000 y David a 10,000. Tal vez de esos mismos se levantaron para ir a pelear en contra de David. El mismo Saúl que vio cómo el Señor, usando a este muchacho, lo libró de la mano del filisteo, ahora quería matar al muchacho. El salmista dijo: yo los conduje a la casa del Señor. Era un pueblo en fiesta, era un pueblo de alegría, era un pueblo gozoso. Pero llegó un momento de prueba, llegó un momento de dificultad, llegó el desierto, llegó el problema. Entonces viene alguien y se le acerca el que había sido abrazado antes, el que había aplaudido antes, al que le había golpeado el hombro antes, al que había pasado momentos buenos. Y ya no lo aplaude, ya no lo abraza, ya no le dice: tremendo mensaje que predicaste. Ya no le dice: oye, me acuerdo cuando tú hacías tal cosa, tú eres la que hiciste. Ahora viene y nos ofrece y le dice: ¿dónde está tu Dios? Y pasamos por el desierto. Fueron mis lágrimas un pan de día y de noche, mientras me dice todo el día: ¿dónde está tu Dios? El salmista dice: me acuerdo de estas cosas y derramo mi alma dentro de mí, de cómo lo fui con la multitud y la condujo hasta la casa de Dios, entre voces de alegría y de alabanza del pueblo de Dios. Y tal vez pasamos por ese desierto muchas veces vamos a ese desierto. Y allá no hay nadie que nos ayude, no hay nadie que nos aplauda, no hay nadie que nos extienda la mano, solamente el Señor. Por eso el salmista dice: ¿por qué te abates, oh alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí?
que Dios dijo, no te dejaré y no te desampararé. Soberano Dios y Padre mío, Rey de la gloria, Señor Jesús, en esta hora, Dios mío, te pido por cada hermano de esta congregación, los que están presentes y los que están ausentes también. Muchos pasan en este momento por el desierto, Señor. Muchos pasan por prueba y por dificultad. Muchos pasan por la penuria, por el desánimo, por la depresión, por la decepción. Muchos pasan por ese problema que dice que es que no suelta. Pero te repito lo que dijo el salmista. ¿Por qué te turbas, alma mía? ¿Por qué te abandonas dentro de mí? Espera en Dios, iglesia. Espera en Dios. Tal vez estás en el desierto, pero espera en Dios. Porque aún es de agradable. Salvación mía y Dios mío. Dale ese aplauso al Señor en esta mañana. Aleluya, triste, angustiado con adversidades, con